Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría poder volvernos a encontrar reunidos por este medio para alabar y glorificar el nombre de Dios. Hoy queremos escuchar también su santa palabra, así que saludo hoy a todos mis hermanos de la congregación que están en sus casas, aún los que están en otros lugares. También los saludamos y pedimos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios siempre esté siendo misericordioso con ellos, con cada uno. Así que damos gracias en esta mañana por permitirnos encontrarnos en el Espíritu para alabar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Hoy vamos a estar celebrando nuestra reunión del día domingo y vamos a estar atesorando las palabras que el Señor Jesucristo nos habló. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas y hoy vamos a atesorar la bienaventuranza de Mateo 5:9, que dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que vamos a orar y vamos a colocar este tiempo de la palabra delante de nuestro amado Dios. Bendito Padre del cielo, alabamos, glorificamos, Señor, tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón delante de tu presencia y pedimos, Señor, que tú, Señor, guíes nuestro entendimiento, nuestros pensamientos para recibir tu palabra con gratitud, con mansedumbre, con ese deseo de que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Disponemos nuestra vida y nuestro ser para que tú hables y que nosotros podamos estar atentos a la voz tuya, a escuchar esa voz tan maravillosa que viene de parte tuya a través de tu palabra, Señor. Nosotros hoy dejamos este tiempo en las preciosas manos de nuestro Señor Jesús y pedimos que tu Santo Espíritu esté hablando también. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a entrar a estudiar esta bienaventuranza de los pacificadores. Pero para nosotros dar inicio a los pacificadores, entonces pasamos allí a la cita que acabamos de leer, Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces hoy vamos a hablar qué es un bienaventurado pacificador. Aquí el Señor Jesús nos declara que las personas que son pacificadores es porque se han convertido en hijos de Dios, por lo cual tienen el mismo carácter del Padre del cielo, de nuestro Padre celestial, de pacificadores. Sabemos que en las Escrituras nos muestran la palabra, en varios textos, en varias partes de la palabra nos muestra que el reino de los cielos es un mundo de paz. Y lo podemos nosotros ver allí en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, para que lo anoten y después lo leen. También lo dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. En el libro de Hebreos también, 13:20, también nos habla que el cielo es un lugar de paz. En el libro de Lucas 19, 29, 38 también nos habla que sabemos que Dios es pacificador. Allí en la palabra de Dios nos habla de que Dios es pacificador. Así que, hermanos, nosotros hoy no seamos esos pacifistas que el mundo a veces se encuentran en el mundo. Personas que les gusta ser esos pacifistas que llevan y quieren anunciar y hacer paz. No importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo, no importa que haya pecado, que haya maldad, que haya contienda, que haya peleas. No, eso no les importa. Lo que ellos quieren es hacer que todo sea paz, paz. Pero es una paz que esa no va a prosperar, porque es una paz incierta. La verdadera paz la encontramos nosotros en Cristo Jesús. Así que nosotros podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es lo que debe hacer un verdadero pacificador. No un pacifista que ellos hablan y dicen, pero
No importa que estén pecando, están haciendo otras cosas, lo importante es que crear una paz entre ellos. Pero no, la verdadera paz está en aborrecer el mal y seguir lo bueno. Nosotros nos debemos de caracterizar como hijos de Dios en ese sentido, de seguir lo bueno y hacer el bien. Así que debemos tomar esa posición firme como contra el mal, así como lo hizo el Señor Jesús en el tiempo en que Él estuvo en esta tierra. Él habló abiertamente allí a muchas personas, a esos reyes, a esos líderes religiosos, políticos de esa época, les habló fuertemente y los exhortó, porque ellos no estaban buscando la justicia de Dios, sino tal vez la justicia de ellos. Ellos querían hacer justicia por parte de ellos, pero no querían ejercer la justicia de Dios. Dios ama la paz. Dios es el que hace la paz. Pero por encima debe estar ¿qué? La santidad, la verdad y la justicia de Dios. Así que nosotros podemos hoy decir lo que el Señor Jesús nos está diciendo en esta palabra. Y aquí el Señor Jesús en este texto nos está diciendo lo siguiente. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de los pacificadores, los que muestran el carácter del Padre Celestial, que es Dios de paz, de amor y de justicia. Tienen la disposición pacífica de amar lo bueno, lo santo, pero de aplastar y rechazar todo lo malo, o sea, todo lo que va en contra de Dios. Vamos ahora a ver 4 puntos donde vamos a ver cómo podemos nosotros imitar al Señor Jesús, el pacificador ejemplar. Así que vamos a ver 4 puntos. Y vamos con el primero. El primer punto lo encontramos allí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 8. Y dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Este pasaje que nosotros vemos acá, podemos decir que lo que podemos rescatar, lo que podemos decir e imitar, nosotros debemos de imitar a ese verdadero pacificador, al Señor Jesucristo. Y nos está diciendo acá que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice que a ese sentir hubo en Cristo Jesús, de venir, dejar su trono, dejar su lugar de preeminencia que tenía allí en los cielos, y se hizo hombre y vino a esta tierra para enseñarnos a ser esos verdaderos pacificadores, esos hombres que nos parecemos al Padre Celestial, que tenemos esa misma identidad, esa misma ideología del reino de los cielos. Por eso tenemos que tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Él vino ¿a qué? A traer paz, a hacer esa paz, porque había contienda entre unos y otros. Pero Él vino a traer ¿qué? Esa paz, a enseñarnos cómo debía de ser. Dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
dejó su trono, vino a este mundo, se hizo hombre, padeció, todo sufrió también, fue perseguido, pero semejante a nosotros también. Él lo hizo ¿por qué? Porque quería venir a reconciliar a toda la humanidad, que estábamos separados de la presencia de Dios. No podíamos tener esa comunión con Él, porque a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, a raíz de no creer en Él, tenemos una lucha o una pelea, una división entre Dios y nosotros. Pero Él vino aquí a reconciliarnos, a traernos unidad, a hacer la paz entre Dios y los hombres. No le importó dejar su trono, sino vino con el propósito de hacer paz entre Dios y los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios culminó su tarea allí en la cruz del Calvario. Él dice que se humilló, no abrió su boca, fue humilde, se rindió sus derechos. No abrió su boca, no quiere decir que se la tenía pegada, no. Simplemente que no exigió, no habló defendiendo su causa. Simplemente Él sabía que Él tenía que venir a morir por toda la humanidad para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Él tuvo que ir a la cruz para sellar ese pacto, ese compromiso que venía a este mundo a traernos salvación y vida eterna, a restaurar esa relación del Padre Celestial con la humanidad, con todo aquel que quiera acercarse confiadamente a Cristo Jesús, reconociendo que tenemos un Dios en los cielos y que Él es el dueño de nuestras vidas. Tuvo que sufrir los padecimientos para ser crucificado, clavado con clavos, sus pies, sus piernas, sus brazos, traspasado con una lanza, aún coronado con una corona de espinas. ¿Todo por qué? Porque nos amaba y era la única forma de restaurarnos, de enseñarnos y darnos esa oportunidad de hacer las paces con Dios. Hoy podemos decir gracias, Señor Jesús, por eso que vino a hacer a esta tierra. Así que nosotros podemos decir que si imitamos al Señor Jesús como ese verdadero pacificador ejemplar, podemos decir de los pacificadores que se preocupan por el bienestar, la salvación de otras personas que andan perdidas, que andan allí en sus pecados, en sus maldades, que andan separados de Dios. Pero un verdadero pacificador se preocupa por las personas para llevarlas a Dios y entregárselas a Él, y Dios hará en ellos muchas cosas, cambiará sus vidas, les traerá paz, los reconciliará, los hará unos nuevos hombres. Estos versículos de la Biblia dicen que solo nos debemos de preocupar solamente, no por lo nuestro, sino por los demás. Nosotros, gracias a Dios, ya conocemos a Dios, hicimos la paz con Él, tenemos esa paz de haber conocido a Dios. Pero ¿qué de todos los que hay en el mundo? ¿Qué de todos aquellos que mueren día y noche? A cualquier momento están muriendo las personas. ¿Será que se están salvando o solamente se están condenando? Están yendo al infierno porque no han hecho una paz con Dios. No han tenido la oportunidad de tener una relación íntima con Dios. Así que los verdaderos pacificadores debemos de preocuparnos por aquellas personas que están perdidas. Debemos de hablarles la palabra de Dios. Debemos de hablarles del verdadero pacificador, que es el Señor Jesucristo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Esa debe ser nuestra inquietud, esa debe ser nuestra tarea como pacificadores aquí en la tierra. Traer a aquellos que no conocen a Dios, traerlos a la presencia de Dios para que conozcan y tengan una relación con Dios. ¿Podemos nosotros definir quién es cómo podemos nosotros ser pacificadores imitando al Señor Jesús? Dice, podemos ser pacificadores imitando al Señor Jesús, quien buscó el bien de toda la humanidad.
nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, nos reconcilió y antes de su propia comodidad. Él no le interesó su comodidad. Él lo que le interesaba era venir a este mundo a reconciliar a una humanidad que estaba perdida, que estaba allí perdida, destinada a ir al infierno por sus pecados y su maldad y por la desobediencia a Dios. Él no le interesó su comodidad. Lo que quería era reconciliar a Dios con toda la humanidad. Vamos a ver un segundo punto. Los que debemos imitar del Señor Jesús como pacificador ejemplar. Para eso nosotros vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él, en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esos pasajes que nos deben de llamar la atención y entender que Dios vino a mostrarnos, a darnos a conocer que Él es el Dios pacificador. Por eso la palabra de Dios ahí nos muestra en la primera parte del versículo, nos dice: porque Él es nuestra paz. Nosotros no podemos decir que hay otro que haga la paz. El único que hace la paz es Cristo Jesús. Y fue el único que vino a traer paz al mundo. En el mundo hay muchas personas que se interesan por hacer la paz. No, pero no les importa la situación, el pecado, los problemas que haya. Lo importante es que salga un decreto que hay paz. Pero esa paz no es duradera. Es una paz que solamente es pasajera. En cambio, la paz en Cristo Jesús es nuestra verdadera paz, y es una paz eterna, permanente. Amén. Dice: y derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Derribando toda pared intermedia de separación. Había judíos, había gentiles, y cada uno luchaba por su lado. Pero Dios vino ¿a qué? A hacer las paces, a dar su vida, a reconciliar a estos dos pueblos para ser uno solo. Dice la palabra de Dios ahí que para crear en Él, en sí mismo, de los dos un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo es la iglesia de Cristo. Así que nosotros nuestra tarea debe ser anunciar a Cristo Jesús, anunciar de ese pacificador, y nuestra tarea debe ser traer a las personas a reconciliarse con Dios. Que si son gentiles, que no conocen a Dios, nuestra tarea como hijos de Dios es acercarlos, es darle la palabra, es anunciar el evangelio de salvación, es anunciarle a Cristo Jesús que vino a este mundo a traernos paz y salvación y vida eterna, a reconciliarnos para que no hubiera sino ojalá un solo pueblo, y un solo pueblo vendría a ser la iglesia de Cristo. Ya no hay gentil, ya no hay otros pueblos. Si reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro pacificador, seremos un solo pueblo, pero en Cristo Jesús. Dice la palabra ahí: y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, el solo cuerpo es la iglesia. Y todo lo hizo ¿qué? Por medio de la cruz. Tuvo que ir a la cruz para dar su vida, para reconciliarnos.
Si Él no hubiera ido a la cruz, no tendríamos esa reconciliación. Pero por medio de ir a la cruz, nosotros hoy tenemos derecho a entrar al reino de los cielos, de tener una comunión directa con Dios, de acercarnos a Él sin ningún impedimento. Si no hubiera muerto, no hubiera habido redención y salvación. Por eso dice ahí que matando en ella las enemistades. Así que, ¿qué nosotros debemos de hacer con esto? Así como lo dice allí el libro de Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús si pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia redimida, si hemos aceptado, si hemos reconocido la obra de Cristo Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Ahí sí ya podemos ser unos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de aprender del Señor Jesucristo. Él no puso obstáculos. Él vino para salvar a toda la humanidad, de toda clase. Había fariseos, había saduceos, había griegos, había gentiles, había judíos. Pero Él quiso reconciliarlos a todos y formar un solo pueblo en Cristo Jesús. Un solo hombre en Cristo Jesús. Una sola iglesia en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos de que secar eso, quitar esas costumbres. De decir, ay, ese es católico, ese es testigo de Jehová, ese es mormón, ese es otro, ese es de otra secta. No, nosotros no debemos de ponerle cuidado a eso. Nuestra tarea es llevarlos a Cristo Jesús. Nuestra tarea es reconciliarlos con el Señor, llevarlos a la presencia de Dios, anunciarles el Evangelio para que ellos puedan entender y conocer y un día tener la oportunidad de reconciliarse con Dios. Si nosotros hacemos esa tarea, estaríamos llevando a muchas personas al conocimiento de Dios y estaríamos diciendo que nosotros también estaríamos siendo esos pacificadores aquí en la tierra, llevando a personas que no conocen a Dios allí a que lo conozcan y a que tengan una intimidad con Él toda la vida. Hermanos, los invito a que quitemos toda pared, dejemos todo aquello que nos puede separar, dejemos de hablar de congregaciones, de religiones, de ídolos, de pastores, de congregaciones, de ritos y muchas cosas que se nombran en este mundo, porque eso lo único que trae es que separación. Y cuando uno toca a otras religiones o a otra persona de otra religión y le toca a uno eso, inmediatamente hay un choque entre uno y nosotros. Entonces nosotros debemos de abolir esa pared, así como lo hizo Cristo Jesús. Él quitó toda esa pared. ¿Para qué? Reconciliar al pueblo. Así que los invito, hermanos, a que quitemos toda pared, todo aquello que nosotros podamos interferir entre la relación de Dios y aquellos gentiles que no conocen de Dios, para que a través del testimonio y a través de la palabra ellos puedan a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que no hablemos de otras cosas, de ideología, de pastores, de congregaciones. Hablemos del verdadero pacificador, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Podemos nosotros definir este pasaje, o podemos decir que lo que imitamos del Señor Jesús como pacificador ejemplar, es que podemos ser pacificadores imitando al Señor Jesús, no poniendo barreras religiosas, ni rituales, sino quitándolas para acercar a todos al verdadero Dios. Si nosotros quitamos esas paredes, tengamos seguro que podemos hablarles a muchas personas de Cristo Jesús y nos van a atender. Pero si nosotros vamos a atacarlos con sus tradiciones, su religiosidad, con la forma de que ellos hablan o dicen o hablan de Dios, se refieren a Dios, si nosotros los vamos a atacar, seguro que no vamos a no vamos a lograr nada. Vamos a traer división. Y nosotros somos llamados para que
para derribar esas paredes y traer a esas personas al conocimiento de nuestro amado Dios. Vamos a ver un tercer punto. Lo que podemos nosotros imitar del Señor Jesús, el pacificador ejemplar. Para esto nosotros vayamos al libro Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Dice el texto, sigue diciendo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y dice: y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí en este pasaje el Señor nos está ilustrando que Él dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Ya nosotros sabemos que la espada es la que, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada. Así que esa palabra es poderosa. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Y esa palabra, como es una espada que entra y penetra, esa misma palabra trae ¿qué? División. Por eso ahí nos habla que no vino a traer paz, sino a traer sino espada. Y la palabra de Dios trae división. Porque unos creen una cosa, otros otra, y no nos ponemos de acuerdo. Por eso nos dice lo que dice ahí el texto sigue enseguida y dice: he venido para poner en disensión a hombres contra su padre, al hijo contra su padre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué nos pasó a nosotros? El día que nosotros conocimos de Cristo Jesús, el día en que Cristo hizo la paz con nosotros, o nosotros hicimos la paz con Él, conociéndolo, recibiéndolo en nuestro corazón. Ese día nosotros felices, contentos, de pronto les contamos a nuestros familiares que ahora seguíamos a Cristo Jesús. ¿Y qué recibimos? Contienda, ira, enojo, nos apartaron, nos hicieron a un lado, nos hicieron una separación. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Vino a traer ¿qué? Esa división. Pero gracias a Dios, hoy nosotros tenemos la paz para con Dios. Tenemos nuestra tranquilidad. Así nos hayan hecho desagravios, nos hayan ultrajado, nos hayan ofendido nuestros padres, porque dice la palabra ahí que disensión entre el hijo y el padre, entre los hijos y los padres, entre la nuera y la suegra. Hay división por esta causa, por seguir a Cristo. Pero a nosotros no nos debe interesar eso, nos debe interesar seguir al verdadero pacificador, a Cristo Jesús, el único que trae paz, consuelo, alegría, felicidad a nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y por eso dice la palabra que los mismos enemigos del hombre serán los de nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos aún hasta el día de hoy? Después de muchos años que llevamos en el Evangelio y aún todavía no nos tratan como verdaderos hijos de Dios.
nos hacen el feo, nos hacen a un lado. Eso es la misma división. La división la podemos encontrar, y los enemigos serán los de nuestra propia casa, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros personas más conocidas, serán los enemigos nuestros. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O sea, esto es anteponer, que hay personas que anteponen al papá, a la mamá, al hijo, al hermano, el trabajo y otras cosas más, y a Dios lo dejan de último. Lo que nos quiere decir la palabra acá es que nosotros debemos de colocar a Dios en nuestro primer lugar, que debe ser el primero en nuestra vida, en todas las áreas. No es que nosotros nos olvidemos de nuestros padres, no es que los odiemos, no es que los hagamos a un lado, no, es que delante de Dios, Dios es el primer lugar en nuestras vidas y debe estar en nuestro corazón. Después ya habrá tiempo para amar, para compartir con nuestra familia. Pero no quiere decir que debemos de odiarlos, debemos de despreciarlos, debemos de alejarnos, no debemos de ni siquiera volverlos a saludar ni a llamar. No, esto no se refiere el texto a eso. Y sigue diciendo ahí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz que nosotros tenemos que dejar o que tomar es dejar aquello que ha ocupado el primer lugar en nuestras vidas. Nuestra familia, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestras vacaciones. Todo esto debemos dejarlo a un lado para seguir a Cristo Jesús. Esa es la cruz que nosotros debemos de tomar. ¿Cuántos de nosotros dejamos la rumba, el baile, las fiestas, lo que celebramos en el mundo, lo que hacíamos, lo dejamos para seguir a Cristo Jesús, nuestro verdadero Salvador, el que nos trae esa paz y que nos reconcilió? Pero esa es la cruz que nosotros tenemos que llevar. Olvidarnos de todo aquello para seguir a Cristo en santidad, en rectitud, en obediencia a su palabra. Y dice ahí enseguida, dice, el que haya su vida, la perderá. Hay personas que dicen, no, yo encontré el trabajo del siglo, yo ahora sí encontré la fortuna, ahora sí tengo plata, tengo dinero, tengo negocios, ahora sí me doy el gusto que no me daba antes. Halló la vida que lo puede llevar a un final infeliz. Porque la misma palabra dice que el que haya su propia vida, o sea, su vida de libertad, de disfrute, de goce, al modo del mundo, dice que la perderá. Pero dice enseguida, dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Todos aquellos que hemos seguido a Cristo Jesús, todos aquellos que hemos hecho la paz y que nos hemos reconciliado con Él, que lo hemos aceptado como nuestro Dios, como nuestro Rey, nuestro Salvador, nosotros hemos hecho la paz con Él. Y por eso dice ahí, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Perdimos muchas cosas del mundo, pero ahora es que vivimos en felicidad, en alegría, en gozo, en deleite, porque tenemos a nuestro Padre del cielo, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, y Él guarda y cuida a su pueblo todos los días de nuestra vida. O sea, hallamos una vida nueva, una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida allí en el cielo. Cuando nos lleve de esta tierra, tenemos la oportunidad de vivir allí con Cristo Jesús en el cielo, una eternidad completa con Él, de felicidad, de paz. Así que podemos nosotros definir de este pasaje lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje, o lo que podemos nosotros imitar del Señor Jesús como el pacificador ejemplar. Es que podemos ser pacificadores imitando al Señor Jesús, poniendo la palabra como separación entre lo santo y lo profano, teniendo muy claro que nuestra ideología es la del reino de Dios, y que lo más importante es lograr la paz entre Dios y el hombre, exponiendo ¿qué? La verdad Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea, y todos nosotros
que tenemos es la ideología, seguimos la ideología de Dios, debemos de anunciar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese debe ser nuestro interés, ese debe ser nuestra meta, llevar a todas aquellas personas que logren hacer esa paz con Dios, a esa reconciliación con nuestro amado Dios. Y la forma es a través de la palabra, a través de anunciarles de la obra de Cristo, a través de anunciarles la palabra, que es la misma palabra que Dios vino a proclamar en esta tierra. Buena tarea tenemos, ¿cierto, hermanos? Vamos a ver un cuarto punto, lo que nosotros podemos imitar del Señor Jesús, el pacificador ejemplar. Vamos a ver el libro, en el cuarto punto, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Dice la palabra del Señor: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es que pura, después es pacífica, dice que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí nosotros podemos decir lo siguiente de este texto. Dice que si alguno está falto de sabiduría, dice que la pida a Dios, como lo dice allí en el libro de Hebreos, de Santiago. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pida, clame a Dios, que Él se la dará, y se la dará en abundancia. Pero aquí nos habla de la sabiduría de lo alto, que dice, o sea, la sabiduría celestial, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene del cielo. Dice que primeramente es pura, pura, pura. Y después es pacífica, o sea, trae ¿qué? Paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Dice que es amable, que es benigna, o sea, que es buena para nuestra vida. Y dice que esa es también es llena de ¿qué? De misericordia y de buenos frutos. Buenos frutos. Nosotros debemos de tener todos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Frutos de arrepentimiento, de gozo, paz, alegría, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que nosotros como pacificadores debemos de dar, como hijos de Dios debemos de dar. Dice que esos frutos deben de ser ¿qué? Sin incertidumbre ni hipocresía, o sea, no fingiendo, no siendo hipócritas, sino frutos de sinceros, que salgan de nuestro corazón, de nuestra vida, que nuestra vida refleje que somos personas cambiadas, transformadas por el poder de la palabra y por la obra del Santo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Si nosotros ya tenemos esa justicia en nuestra vida, debemos de sembrar paz. Hagamos un lado las discordias, las peleas, las enemistades, hagámoslas a un lado, sembremos ese fruto de justicia en paz, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, para aquellos que hacen la paz. Usted y todos nosotros tenemos esa tarea de que sembremos esa paz. ¿Y la paz cómo se siembra? A través de la palabra de Dios, a través del anunciar la obra de Cristo Jesús para toda la humanidad. Así que todo esto nosotros lo debemos de hacer. Amén. Si dos personas de pronto están en desacuerdo, en pelea, en pleito aquí en la tierra, ¿qué podemos nosotros hacer? Yo creo que lo más lógico es anunciarles el Evangelio de salvación. Y si ellos están en pleito, en pelea, es porque hay pecados, hay adulterio, hay fornicación, hay malos tratos. Por eso es los problemas que hay a veces en los hogares, en las casas, o contiendas entre unos y otros, porque hay pecado. Eliminemos el pecado y se acabará la pelea, se acabará la discordia y habrá paz en nuestras vidas. Los únicos pacificadores que en el mundo
valen algo como pacificadores. No son aquellos pacificadores que pronto sacan decretos o luchan por ciertas cosas para hacer una paz que a veces esa paz se acaba a cualquier momento o nunca se lleva a cabo. Pero nosotros como verdaderos pacificadores, nuestra tarea es llevar el Evangelio de salvación. Es sembrar la palabra, sembrar a los hombres la justicia. Llevar a Cristo Jesús a todos aquellos hombres que no conocen de Dios. Y llevarlos, presentarlos delante de Él. Darles a conocer la palabra, el Evangelio de salvación. Darles a conocer el motivo por el cual Cristo Jesús vino a esta tierra y tuvo que ir a la cruz para dar su vida, para reconciliar al mundo entero. Esa es la tarea que nosotros debemos de dar todos los días. Nosotros hoy podemos definir este pasaje de la siguiente manera. Podemos ser pacificadores imitando al Señor Jesús, sembrando el fruto de justicia, que agrada a Dios. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? En obediencia a la palabra y a la verdad, que es su palabra, aborreciendo todo tipo de pecado y la mentira. Y nosotros verdaderamente estaremos colocando y imitando a Cristo Jesús, nuestro verdadero pacificador. Vamos a terminar nuestra enseñanza en este día con el primer texto de Mateo 5:9, con el cual iniciamos, donde nos muestra ahí esa bendición o esa parte donde nosotros podemos decir, esa bienaventuranza, esa promesa que nosotros tenemos para todos aquellos que somos pacificadores. Dice la promesa para los limpios de corazón, todos aquellos que hemos hecho la paz con Dios. Dice ahí en el texto, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nos gustaría que nos llamaran hijos de Dios? Yo creo que a todos nos gustaría que nos llamaran hijos de Dios. Y esa es la promesa para todos aquellos que imitamos a Cristo Jesús en su palabra, en su obediencia, en su humildad, y siendo esos verdaderos pacificadores en medio de pleitos y contiendas. Como hijos de Dios debemos de actuar como nuestro Padre Celestial. Tenemos nuestro carácter de ese Padre Celestial que ha sido plasmado a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por medio de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Y por eso nosotros debemos de ser esos pacificadores. Porque nos parecemos al Padre del cielo, al Padre Celestial. Dios ha hecho las paces con el hombre. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús, que fue el que vino a ¿qué? A traernos esa paz, a hacer la paz entre Dios y los hombres. Cristo Jesús vino a este mundo a traernos la paz. Por eso Él es nuestra paz. Cristo Jesús es nuestra paz. Es el pacificador que Dios envió del cielo para reconciliar la humanidad con Dios. Con frecuencia, en nuestro egoísmo, todos a veces somos egoístas. Y a veces queremos nosotros pelear, exigir nuestros derechos, porque somos egoístas y queremos todos para nosotros. Queremos que seamos tenidos en cuenta, que a nosotros no nos pase nada. Y peleamos a veces por nuestros derechos. Pero si Dios hubiera exigido sus derechos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Estaríamos destinados allí en una eternidad, estar en el infierno. Pero gracias a Él, que Él pensó en toda la humanidad y envió a su Hijo Señor Jesús para que nos reconciliara, para que sembrara esa paz entre Dios y los hombres.
Pero Dios es en su misericordia y gracia enviando a su Hijo, Señor Jesús, a esta tierra. Por eso a Él le decimos que Él es el príncipe de paz. El Señor Jesús es el príncipe de paz. Dice que se entregó a sí mismo para hacer la paz con nosotros. Así que nosotros podemos decir que los pacificadores se conocerán como hijos de Dios, porque eso es lo que somos, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de ser pacíficos en todas las áreas de nuestra vida. Sembrar esa paz que aprendimos a través de este mensaje y esta palabra y lo que el Señor Jesús nos enseña para que seamos esos verdaderos pacificadores. Podemos nosotros concluir esta promesa para todos los de limpio corazón. Dice la promesa del Señor Jesús, de Dios para todos nosotros, de nuestro Dios todopoderoso y fiel, es para los pacificadores, que se conocerán como hijos de Dios, aquí en la tierra y en el cielo, por la semejanza con el Padre de Dios, el Padre del cielo, porque harán que muchas personas se reconcilien con Dios. Y esa es nuestra tarea, hermanos, a que nosotros reconciliemos a aquellos que andan perdidos, a aquellos que están en enemistad con Dios, que los llevemos a que ellos se puedan reconciliar con nuestro amado Dios y Padre del cielo. Hoy vamos a concluir, vamos a dar 4 conclusiones. Los bienaventurados pacificadores que serán llamados hijos de Dios son los que buscan el bien de la humanidad y la salvación de aquellos que andan perdidos. La segunda conclusión, los bienaventurados pacificadores que se llaman hijos de Dios son los que derriban las barreras religiosas y rituales. Tercera, los bienaventurados pacificadores serán llamados hijos de Dios, son los que ponen la palabra como separación entre lo santo y lo profano. Las paredes intermedias se derrumban. La cuarta, los bienaventurados pacificadores serán llamados hijos de Dios, son los que siembran el fruto justo de obediencia a la palabra y la verdad. Así que damos gracias a Dios por este pasaje, por esta enseñanza, por esta palabra, por estos consejos y todo esto que podemos imitar de nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo, que nos enseña a ser esos verdaderos pacificadores en esta tierra. Que podamos albergar toda esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y colocarla por obra. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra tan fuerte, pero que toca y entra con poder a nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre del cielo, nosotros hoy en el nombre de tu Hijo Señor Jesús, queremos agradecerte por haber venido a esta tierra, a hacer la paz entre Dios y los hombres. Gracias por los que hemos logrado reconciliarnos contigo, Padre del cielo. Gracias porque hoy tenemos promesas de ser llamados hijos de Dios aquí en la tierra y en el cielo también, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos pacificadores, de llevar tu palabra, llevar esa palabra de salvación, esa palabra de Dios a todos los rincones de la tierra, a todos aquellos que andan separados de ti, para que un día ellos puedan reconocer que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, que sin Cristo no podemos tener una paz para con Dios, y que la única paz que es eterna y que permanece para siempre es la paz de Dios. La paz que los hombres dan
ofrecen, esta es pasajera, pero Dios nos ofrece una paz permanente en nuestra vida y la disfrutaremos, nos gozaremos, nos deleitaremos y daremos gloria y honra a Dios por esta palabra y por lo que Él ha sembrado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Alabo y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.